Cuando los cañones comenzaron a rugir en la distancia, yo tenía delante 3 mensajes cifrados que no podía leer. Sabía que mis hombres esperaban órdenes y que mis superiores daban por hecho que ya las tenía. Entre mis manos no había héroes ni grandes decisiones, solo una cifra mal cambiada y 2 libros de claves que se anulaban entre sí. Aquel amanecer, mientras otros avanzaban a ciegas entre árboles y nieve, mi responsabilidad fue quedarme inmóvil ante un silencio que también llevaba mi firma. El 21 de enero de 1945, en un sector boscoso y nevado del frente occidental, un batallón de infantería aliado mantenía una posición de espera en la ladera de una colina baja. La línea del frente serpenteaba entre árboles desnudos, restos de pueblos destruidos y caminos helados. En la profundidad de la cadena de mando, la jornada había comenzado con una situación que los mandos calificaban como estable, pero tensa. El enemigo conservaba varias alturas dominantes y pequeñas localidades fortificadas. El objetivo del cuerpo de ejército era desgastarlo mediante ataques limitados, tomando cruce de caminos tras cruce de caminos. En ese contexto, las comunicaciones se habían convertido en un elemento crítico. La artillería, las reservas, los movimientos nocturnos y las patrullas dependían de mensajes cifrados por radio. Los cables telefónicos tendidos a ras de suelo eran cortados con frecuencia por proyectiles o simple movimiento de vehículos. La radio, pese al riesgo de interceptación, era cada vez más utilizada. Por esa misma razón, el nivel superior de mando había decidido reforzar la seguridad de sus códigos. En semanas anteriores se habían detectado indicios de que el enemigo descifraba patrones de tráfico. Cambios de frecuencia, de procedimientos y de claves se sucedían con mayor rapidez. La medida más reciente era la implantación de un nuevo esquema de claves diarias y tablas complementarias. En el puesto de mando del batallón, instalado en los sótanos de una granja semiderruida, el responsable de ese mundo invisible era un suboficial veterano. Era conocido simplemente como el sargento de transmisiones. No era un personaje destacado en los partes diarios, pero sobre su mesa se cruzaban órdenes, peticiones y correcciones. Su rutina, aquella madrugada, no difería de tantas otras. Comprobó el equipo de radio principal y el de reserva. Revisó las conexiones con los grupos de antena en el exterior, confirmó que el generador funcionaba, aunque tosiendo a ratos por el frío. Luego abrió la carpeta de cuero donde guardaba el libro de claves. Las hojas, ya gastadas por el uso, mostraban series de letras, números y columnas ordenadas. Junto a ese libro había llegado, el día anterior, un sobresellado procedente del escalón de regimiento. En su interior, una nueva tabla de sustitución y una hoja mecanografiada con instrucciones. Según esa hoja, el nuevo sistema de claves entraría en vigor a las 8 horas de aquel 21 de enero. Así estaba escrito, con precisión y con la firma de un oficial de comunicaciones del regimiento. El sargento leyó varias veces la hora, subrayó el número y lo anotó en su cuaderno. En la parte baja del documento se recordaba que, una vez activada la nueva clave, el libro anterior debía considerarse inutilizado. Lo que el suboficial desconocía era que, a nivel de división y de cuerpo de ejército, la decisión final había sido distinta. En una sala más alejada del frente, un grupo de oficiales de inteligencia había celebrado reuniones urgentes sobre la seguridad de sus códigos. El temor a que el enemigo explotara una ventana de vulnerabilidad llevó a anticipar la hora de cambio. Se acordó, en un documento posterior, que el nuevo sistema quedaría vigente a las 6 horas. La modificación se comunicó a través de una cadena de mensajes cifrados y anotaciones a mano en oficinas de transmisiones. En un escritorio atestado de papeles, un operador de cifrado del regimiento tuvo que copiar el nuevo horario en varias copias destinadas a los batallones. En una de ellas, el 0 de las 6 quedó trazado con un trazo dudoso, fruto del cansancio y de la mala iluminación. En otra, el número no llegó a corregirse y se mantuvo la versión original 800. Por la noche, un mensajero de regimiento llevó los sobres a los puestos de mando que pudo alcanzar. El terreno embarrado y helado, los desvíos por carreteras colapsadas y un breve ataque de artillería retrasaron el recorrido. Un batallón recibió la corrección con la nueva hora. Otro, más alejado, se quedó con la versión antigua. Al batallón de la colina le llegó un sobre mixto, hoja mecanografiada con 800, tablas nuevas y una nota a mano parcialmente ilegible. El sargento de transmisiones examinó la nota, donde se adivinaban cambios de día y de referencia. No encontró, sin embargo,
una mención clara a la nueva hora. La mecanografiada, en cambio, era nítida. Archivó la nota manuscrita en la carpeta secundaria y se quedó con el documento que parecía más oficial. Mientras tanto, en el puesto de mando del regimiento, el oficial de operaciones preparaba una acción limitada para el amanecer. Quería lanzar a varios batallones en un avance coordinado para desalojar pequeñas posiciones enemigas en los lindes del bosque. El plan dependía de la sincronización de artillería, fusileros y zapadores. Las órdenes finales debían circular cifradas en el nuevo sistema que se daba por completamente implantado. A las 4:30 de la madrugada, el regimiento emitió el primer mensaje formal relativo a la operación. Era un texto breve, con indicaciones de hora H, ejes de avance y límites de fuego. Se cifró utilizando el nuevo libro y las nuevas tablas. El operador de radio en el sótano de la granja anotó la llegada del mensaje en su registro. Lo entregó al sargento de transmisiones, que se dispuso a descifrarlo, colocó el papel sobre la mesa, abrió el libro de claves que consideraba vigente y comenzó el proceso. Tras unos minutos de cálculos, referencias de letras y números, el resultado era incoherente. Palabras sin sentido, fragmentos que no encajaban con la estructura habitual de una orden. El suboficial detuvo el trabajo y revisó de nuevo el procedimiento. Comprobó el día, el identificador de clave, el grupo de inicio. Todo parecía correcto según la documentación que tenía. Probó un segundo intento desde el principio, por si se trataba de un error de lectura. El resultado volvió a ser ininteligible. No aparecían términos estándar como hora H, objetivo, coordenada, que él reconocía casi de memoria. Solo una cadena irregular que no podía presentar al comandante del batallón como una orden fiable. Siguiendo el protocolo, pidió que el mensaje fuera repetido. Escribió una breve solicitud cifrada y la envió al regimiento. En el puesto de mando superior, el operador recogió la petición y la entregó al oficial de guardia. Se tomó la decisión de reenviar el mismo texto, convencidos de que el problema residía en interferencias o pequeños fallos de recepción. A las 5:10, el batallón recibió la repetición. El sargento de transmisiones la puso junto a la primera copia. Comparó grupos de cifras y letras, constató que coincidían. Volvió a intentar el descifrado con la misma clave que tenía asignada. El resultado fue, de nuevo, un texto sin orden ni significado. En ese momento la tensión comenzó a introducirse en la sala de radio. El comandante del batallón, que hasta entonces revisaba mapas a la luz de una lámpara de queroseno, fue avisado. Se acercó a la mesa del sargento y escuchó la explicación. El suboficial no improvisó conclusiones. Expuso que, según el libro, la clave vigente era la que estaba utilizando. Señaló la hoja mecanografiada donde figuraba la hora de cambio a las 8:00. Añadió que el mensaje parecían grupos correctamente cifrados, no ruido aleatorio, pero que no era posible obtener un texto coherente con los medios disponibles. El comandante era un hombre experimentado, pero no especialista en cifrado. Sabía que el enemigo escuchaba las frecuencias aliadas. Sabía también que cualquier relajación de las normas de seguridad se penalizaba con informes y responsabilidades. Pidió al sargento que insistiera por radio en la necesidad de aclaración. El sargento redactó otro mensaje, breve y medido. Indicó que las órdenes recibidas no podían ser decodificadas con la clave vigente en el batallón. Evitaron dar detalles que pudieran resultar útiles al enemigo en caso de interceptación. Pidió, de forma indirecta, confirmación sobre la clave de la jornada. En el regimiento, el tráfico de mensajes aumentaba a medida que se acercaba el amanecer. Otros batallones acusaban recibo de sus órdenes, citando correctamente la hora H prevista. La artillería coordinaba sus concentraciones. El mensaje del batallón de la colina llegó a la mesa de comunicaciones, pero no tuvo prioridad inmediata. El oficial de transmisiones del regimiento, convencido de que la difusión del nuevo sistema estaba cerrada desde la noche anterior, interpretó la nota como un problema local. Ordenó enviar una respuesta estándar, instando a utilizar el libro de claves y las tablas del día en curso. No revisó las copias contradictorias que habían circulado. No tuvo a la vista la hoja donde aún figuraba la hora de cambio original 2 horas más tarde. La respuesta, cifrada también con la nueva clave, llegó al batallón pasadas las 5:40. Para el sargento, fue un tercer texto indescifrable. El contenido de la réplica, que debía ser una simple confirmación,
quedó bloqueado tras la misma barrera de números y letras desajustados. A esas alturas, en el exterior comenzaban a percibirse señales del dispositivo ofensivo. Se oía movimiento de vehículos al otro lado del bosque. Algún disparo aislado de artillería de calibración explotó a lo lejos. Acacia. Los oficiales de compañía esperaban instrucciones precisas sobre hora de partida y objetivos inmediatos. En el puesto de mando del batallón, la ausencia de un texto claro imponía cautela. El comandante se resistía a ordenar un avance sin una orden escrita que fijara responsabilidades y líneas de coordinación. Podía adelantar patrullas, pero no comprometer a toda la unidad en una maniobra cuyo contexto desconocía. El sargento sintió la presión de tiempo, pero estaba atrapado entre dos obligaciones. Por un lado, las normas de seguridad le impedían improvisar una clave basada en suposiciones. Por otro, su experiencia le decía que algo no cuadraba en la documentación recibida. La hoja con 800 seguía sobre la mesa, actuando como referencia última. Mientras tanto, en el regimiento se asumía que el batallón había recibido las órdenes como los demás. En los mapas de la sala de operaciones, las flechas que representaban los movimientos se trazaban sin distinguir quién había entendido qué. La artillería ajustó su fuego preparatorio para una hora H común. En realidad, uno de los batallones permanecería inmóvil al comenzar esa secuencia. Poco antes de la primera luz, el comandante del batallón se enfrentó a una decisión incómoda. Podía interpretar la falta de claridad como un simple retraso y lanzarse a una acción orientada por su juicio, aceptando el riesgo de interferir con el plan global. O podía mantenerse en su posición defensiva hasta recibir una orden inequívoca. Optó por la segunda opción, invocando la necesidad de evitar movimientos descoordinados en un frente saturado. A las 6 en punto, la artillería del sector abrió fuego sobre las posiciones enemigas previstas. Las baterías batieron las laderas y los bordes del bosque. Las unidades vecinas comenzaron a moverse, siguiendo las instrucciones que sí habían logrado leer y comprender. En la ladera de la colina, el batallón permaneció en sus trincheras de nieve, siguiendo la evolución del fuego sin abandonar su línea. Los operadores de radio escuchaban fragmentos de tráfico procedente de otras unidades. Reconocían indicaciones de avance, informes de contacto y correcciones de tiro. Nada de eso llegaba estructurado como orden al propio batallón. El sargento anotaba en su registro la hora y el contenido parcial de lo que oía, consciente de que era testigo de una desconexión. La confusión no resultaba evidente para quienes veían el frente solo en los mapas. Las demoras y los desajustes de ritmo eran habituales cuando el terreno estaba helado y las unidades exhaustas. El regimiento, al comprobar que el sector de la colina no avanzaba, asumió que el batallón se enfrentaba a resistencia mayor de la esperada. No se sospechó, en esos primeros minutos, que la causa real fuera un cambio de clave mal coordinado. A las 7:00, un proyectil de artillería enemiga destruyó parte del tendido telefónico que, como enlace de reserva, unía el batallón con un punto de retransmisión. La posibilidad de enviar un mensajero por cable quedó anulada. Solo quedaban la radio y los corredores a pie o en vehículo ligero. Las motos, sin embargo, circulaban con dificultad por los caminos helados. Pasados algunos minutos, el comandante del batallón envió finalmente a un mensajero en jeep hacia el escalón intermedio, con la misión de aclarar las órdenes. Era una solución lenta para un problema de minutos. El vehículo tardaría en sortear cráteres, nieve, posiciones artilleras y tramos de carretera congestionados. Mientras el mensajero se ponía en camino, el plan del regimiento comenzó a desajustarse. Los batallones vecinos alcanzaron parte de sus objetivos, pero encontraron flancos más expuestos de lo previsto. Pequeñas posiciones enemigas que deberían haber sido presionadas por el batallón de la colina continuaban activas. La resistencia resultante obligó a utilizar más munición de artillería y prolongó la duración de la acción. En el puesto de mando del regimiento, la irritación se mezcló con la incertidumbre. Las breves referencias a la falta de avance del batallón se interpretaron como cautela excesiva o dificultad local. No había todavía una imagen clara de causa. El oficial de transmisiones, ocupado con otros enlaces, no revisó de inmediato la cadena de documentos relativos al cambio de clave. A las 7:45, el jeep del mensajero logró alcanzar un puesto avanzado del regimiento. El soldado entregó una nota manuscrita que describía la imposibilidad de descifrar los mensajes de la madrugada con la clave disponible. El oficial de guardia la llevó a la sección de transmisiones.
Allí, un teniente más joven, menos seguro de que todo estuviera bajo control, decidió profundizar. Reunió las copias de las órdenes de cambio de clave que estaban archivadas en su mesa. Encontró la hoja original, con la hora de entrada en vigor a las 8:00. Encontró también el documento posterior de división que adelantaba la hora a las 6:00. Finalmente, localizó la hoja intermedia en la que la corrección figuraba de forma confusa y con anotaciones superpuestas. En ese momento, el teniente comprendió que la cadena de transmisión de la orden no había sido uniforme. Algunos sobres habían salido con la hora nueva. Otros conservaban la antigua. La probabilidad de que un batallón hubiera quedado en medio de ese cruce de documentos se había materializado. Se emitió un mensaje urgente, esta vez cifrado con la clave anterior a modo de excepción, para informar al batallón de lo ocurrido y facilitar de inmediato las referencias del nuevo sistema. Era una medida arriesgada desde el punto de vista de seguridad, pero la situación táctica ya había cambiado. El fuego de artillería preparatorio se estaba agotando. La operación prevista como ofensiva de amanecer se había transformado en una serie de acciones parciales. El mensaje tardó algunos minutos en ser recibido. Cuando el sargento de transmisiones de la colina lo tuvo en sus manos y lo descifró con el libro que aún estaba sobre su mesa, encontró por fin una explicación clara. Se le informaba de que la clave había cambiado a las 6:00, no a las 8:00. Se le facilitaban las referencias necesarias para adaptar el descifrado a la nueva realidad. Abrió el sobresellado con las tablas nuevas, las alineó con el mensaje de las 4:30 y procedió a descifrarlo de nuevo. Esta vez, las palabras surgieron con claridad. La orden hablaba de un ataque limitado, con hora H ya pasada, objetivos concretos en los bordes del bosque y coordinación con unidades que ya se encontraban en movimiento. El comandante del batallón escuchó la lectura con gesto serio. Sabía que no podía llevar a cabo la orden tal cual, porque el momento para aprovechar el fuego preparatorio se había perdido. Sabía también que avanzar ahora, de forma aislada, lo expondría a un fuego enemigo ya alerta, sin la cobertura prevista. Se comunicó al regimiento que, dado el retraso y la nueva situación en el frente inmediato, el batallón se mantendría en su línea, limitando su acción a fuego de apoyo y patrullas. La respuesta fue breve y contenida. Se tomó nota. Se anunciaba una revisión posterior de la secuencia de comunicaciones. Al finalizar el día, el balance de la operación mostró avances modestos y pérdidas que los mandos consideraron aceptables en el conjunto de la campaña. El lugar controlado por el batallón de la colina seguía en las mismas manos que al amanecer. En el informe diario, la anotación sobre ese sector insistía en la falta de sincronización y en problemas de enlace cifrado. Se incluía una referencia a un error de coordinación en la difusión de nuevas claves. En los días siguientes, una pequeña comisión interna analizó la cadena de órdenes escrita. Revisó quién había mecanografiado qué, en qué momento se había corregido la hora y cómo se habían distribuido los sobres. Identificó la existencia de documentos contradictorios, algunos de los cuales no habían sido destruidos a tiempo, como mandaban las normas. Se concluyó que la confusión había surgido de una combinación de apresuramiento, cansancio y control incompleto del material. No hubo grandes sanciones. El oficial de transmisiones del regimiento recibió una amonestación formal. El operador que copió la hora con un trazo dudoso fue mencionado en un informe, pero no perdió su función. La responsabilidad última se diluyó en expresiones como fallo de procedimiento y circunstancias de combate. Para el sargento de transmisiones del batallón, el episodio se convirtió en una lección silenciosa. Comprendió que, más allá de las órdenes escritas, debía aplicar medidas prácticas para reducir el riesgo de una desconexión. Decidió, por iniciativa propia, mantener durante unas horas una doble referencia de claves cuando se anunciara un cambio importante. Guardó, en un compartimento oculto de su carpeta, las últimas páginas del libro antiguo, pese a que el reglamento ordenaba destruirlo inmediatamente. Empezó también a exigir, siempre que las circunstancias lo permitieran, una confirmación redundante de la hora de entrada en vigor de las nuevas claves. No siempre lo consiguió. La urgencia del combate y la inercia de la burocracia se imponían a menudo. Pero, en su batallón, el recuerdo de aquella mañana bastó para que sus compañeros apoyaran esas precauciones adicionales. Con el tiempo, el frente se desplazó
Las unidades fueron reagrupadas y muchos de los protagonistas de aquella cadena de errores fueron destinados a otros lugares. El batallón acumuló nuevas experiencias, nuevas fatigas y nuevas bajas. El episodio del cambio de clave quedó enterrado entre otros incidentes cotidianos. No provocó una crisis de mando ni reconfiguró la campaña. Décadas más tarde, al desclasificarse una parte de los archivos de comunicaciones, el expediente donde se recogía el incidente ocupaba apenas unas páginas. Consistía en copias de los documentos contradictorios, un breve informe de la comisión interna y algunos comentarios técnicos sobre la necesidad de un control más estricto de los libros de claves. En los resúmenes generales de la campaña, apenas se le dedicaba una frase. El fracaso parcial de aquella acción de amanecer se atribuía a dificultades de enlace y condiciones meteorológicas adversas. Para los veteranos que habían pasado aquella mañana en la colina, el recuerdo era distinto. Algunos la evocaban como un amanecer extraño, con un gran ruido de artillería en la distancia y una sensación persistente de estar desconectados del conjunto. Otros estaban convencidos de que la falta de órdenes claras les había evitado cruzar un terreno peligroso, regado de minas y expuesto al fuego. Ninguno de ellos, sin embargo, convirtió aquella experiencia en un relato público. Los manuales de transmisiones que se redactaron después de la guerra incorporaron, de forma genérica, lecciones sobre redundancia en la difusión de claves y verificación de cambios. Se hablaba de la importancia de la coordinación entre niveles, de la destrucción controlada del material antiguo y de la claridad en las anotaciones manuscritas. No se mencionaban nombres ni fechas concretas. El caso del batallón que amaneció sin órdenes permaneció, en los textos, reducido a un ejemplo anónimo de lo que podía ocurrir. En la memoria institucional, aquel incidente fue uno más entre decenas de problemas de comunicación que acompañaron a una guerra basada cada vez más en la electrónica y el cifrado. No generó condecoraciones ni titulares. No quedó asociado a una operación famosa ni a una gran derrota. Fue, simplemente, una muestra de cómo un cambio de clave mal comunicado bastaba para aislar a una unidad entera durante unas horas decisivas. En esa escala discreta, la labor del sargento de transmisiones y de otros como él continuó siendo esencial y casi invisible. Sus decisiones prudentes, sus dudas ante textos imposibles de descifrar, sus anotaciones en cuadernos manchados de barro, raramente aparecieron en los libros de historia. Sin embargo, en la práctica diaria, fueron esos gestos los que determinaron si un batallón recibía o no una orden a tiempo. La mañana en la que un código cambiado sin aviso claro dejó a una unidad sin instrucciones al amanecer quedó como un recordatorio silencioso de esa fragilidad.